Ya. Buenos días. Em, bueno, me presento, soy Fernando para los que no me conocen, psicólogo y trabajo para la Fundación Pater Nostrum en el LEAM de Rengo. Esto es un pequeño módulo para conversar de lo que es el duelo, pero no solamente hablar del duelo, sino que el duelo específicamente del cuidador formal. Cuidador formal, entiéndase por el asistente de trato directo o quien trabaja como funcionario en una institución de larga estadía, ¿ya? ¿Por qué quiero hablar de esta temática? Porque en general cuando se habla de duelo, se habla del duelo del cuidador, de quien es familiar con el adulto mayor, de quien tiene un lazo sanguíneo, ¿verdad? Pero es muy distinto cómo se lleva el duelo desde la parte del cuidador que es familiar, de una hija o un hijo de un adulto mayor, a como por ejemplo cómo lo lleva un duelo, cómo lo lleva el personal de un ELEAM. Distinto es porque no se presenta un lazo sanguíneo, pero sí se presenta muchas veces un vínculo significativo que deja atrás de sí una pérdida tras el fallecimiento del adulto mayor o tras el deterioro, por ejemplo, en proceso de un adulto mayor. Es por esto que vamos a conversar sobre este interesante tema para abordarlo de una forma distinta. Bueno, el duelo, primero que nada, es algo normal, es una reacción psicológica normal cuando se produce una pérdida. Pérdida puede ser un divorcio, puede ser la pérdida de un objeto, ¿verdad? Significativo, el fallecimiento de un ser querido. En general, cuando hay algo a lo que uno le tenía afecto o un vínculo y ya no está presente. Pueden ser cosas, pueden ser etapas vitales, por ejemplo, se vive un duelo cuando uno pasa de la niñez a la adultez, podríamos decir, se pasa un duelo a través del desarrollo de las personas. Y el duelo es algo normal y es algo saludable. Ya primera cosa importante en el fondo, aceptar el duelo como parte natural. ¿Ya? El duelo se vive tras la pérdida, casi siempre de forma inmediata después de una pérdida y se presenta a través de distintos signos, ¿verdad? Como ya deben saber mucho dentro del plano emocional, cognitivo, conductual, ¿verdad? Incluso físico y social también. Por ejemplo, cuando uno está en proceso de duelo, lo que siente es tristeza. A nivel mental, uno pierde capacidad de concentración, uno está distraído, surgen pensamientos repetitivos, recurrentes de la persona fallecida o del objeto perdido o de la pérdida en sí. Conductualmente, uno presenta llantos, ¿verdad? Uno empieza a aislarse muchas veces socialmente, pierde interés por las actividades. eh, y muchas otras cosas más. Parte importante del duelo es comprenderlo como que cada persona lo va a vivir de forma muy distinta. ¿Ya? Y eso quiero ser bien enfático. El duelo no es una fórmula. Ya más adelante vamos a conversar un poco de eso, pero cada persona vive el duelo de una forma muy distinta. Y por ende las estrategias van a ser distintas para poder llevarlo de forma adaptativa y de forma saludable, ¿verdad? En el plano físico puede la persona sentirse cansada, sin energía. Socialmente, el tema de las relaciones sociales, la persona se aísla, ya necesita tiempo de soledad quizá para pensar, para digerir, y es normal pasar por un periodo de aislamiento. Una de las cosas que quiero ser muy enfático es modificar un poco la cultura que tenemos sobre el duelo. Yo creo que muchos ya han escuchado de las típicas etapas del duelo, ¿verdad? Por ejemplo, tienen que ver con la negación en un principio, el enojo, la negociación, la depresión y posteriormente y finalizando la aceptación, ¿verdad? Entonces, culturalmente hablando, pareciera ser de que esta es la fórmula total y la fórmula completa de cómo se vive un duelo. Sin embargo, lo que yo voy a proponer ahora y que también dentro de la ciencia y la psicología se ha estado hablando harto, es que quizás este modelo tiene unas falencias importantes en cuanto no contempla, como por ejemplo, de que cada persona vive el duelo de formas distintas o de que cada persona puede ir variando en estas sensaciones y no siempre va a desarrollarse de una forma lineal.
¿ya? No es que uno vaya pasando las etapas como si esto fuera un juego, ¿verdad? Como el Mario Bros. No. En el fondo, las personas lo vivimos de formas distintas y por eso quiero ahora enfrentarlos a ustedes a un nuevo paradigma, una nueva forma de ver lo que es el proceso del duelo, ¿ya? No como algo lineal, no como una fórmula y no como algo pasivo, porque en el fondo esta visión de las etapas te hace pensar de que es solo el tiempo lo que cura el dolor, lo que no es así. El duelo, como el modelo que vamos a ver a continuación lo presenta, es algo activo, algo que la persona tiene que desarrollar. Tiene un rol principal y es la persona quien elabora el duelo, ¿ya? Por lo tanto, quiero que veamos estas figuras. Al lado izquierdo estamos viendo el modelo de las 5 etapas, la típica donde la que acabamos de conversar, ¿verdad? Donde se presenta la pérdida, existe una etapa de negación, de enojo, de depresión, de aceptación y posterior aprendizaje, ¿verdad? O la aceptación misma. Ahora se está hablando de otro modelo que tiene que ver con un proceso que es doble, un proceso dual, ¿ya? Que es más dinámico y tiene que ver con la orientación hacia la pérdida y la orientación hacia la reestructuración o la restauración de la vida de la persona que está pasando por el duelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona, para vivir un duelo de forma saludable, tiene que tener un contacto o un movimiento hacia la pérdida en sí y también tiene que tener un movimiento de reestructuración. Un duelo, cuando se considera patológico, para los que lo han escuchado, un duelo patológico, ¿verdad? Ese duelo que no es bien llevado y que se vuelve enfermizo, se produce por la cronicidad, porque se demora demasiado en pasar superior a 2 años, ¿verdad? Que la persona sigue con el proceso de duelo. eh, y también porque, según este proceso dual, la persona se orienta a solamente una de estas facetas. Me explico. Esto podríamos verlo como un yin-yang, de que un duelo positivo, un duelo bien llevado, tiene ambas partes, una orientación hacia la pérdida y otra hacia la restauración. Un duelo que esté dirigido solamente a una de estas áreas va a estar en desequilibrio y la persona, en el primer caso, va a estar siempre viviendo desde el dolor, siempre pensando en la persona fallecida, siempre sintiendo esta angustia y le va a faltar la otra parte de distraerse de esto, de restaurar su vida, de establecer nuevos vínculos, de reorganizarse y seguir adelante. A su vez, una persona que omite el dolor, que deja de lado toda la vivencia del duelo y se enfoca solo en seguir adelante y olvidar, también se vuelve de algún modo patológico porque no se está dando espacio a las emociones que se procesen y muchas veces eso también se genera un duelo tardío que después de meses recién la persona empieza a sentir la angustia y llega con una fuerza tal que desajusta mucho más la vida de la persona. A lo que se va con todo esto es de que el duelo se tiene que vivir de forma activa y se tiene que vivir de forma consciente, dando tiempos para poder hablar de la persona fallecida, poder recordar a la persona fallecida, realizar rituales en honor o en respeto a la persona fallecida y también darse los momentos y los tiempos para reestructurar la vida de la persona, para hacer actividades que sean placenteras, para rearmarse, ¿ya? Esto podría ser un modelo que cambie en el fondo el paradigma de lo que es pasivo, ¿verdad? Que solamente el tiempo lo cura, a algo más activo donde la persona es partícipe de cómo puede llevarse un duelo saludable. Ahora, traigamos esto a la condición que presenta un cuidador formal, como un asistente de trato directo. Como nosotros que trabajamos en instituciones de larga estadía, trabajamos con el adulto mayor, nos vinculamos, establecemos relaciones de afecto con el adulto mayor, obviamente eso va a generar, tras el fallecimiento, duelo, pérdida. Quizás tanto o más incluso que una persona que tenga lazo sanguíneo. No necesariamente por no tener el lazo sanguíneo uno lo viva de forma más breve o de forma más liviana. Muchas veces uno también siente la pérdida y tiene que también darse los espacios
para poder orientarse hacia esa pérdida, hablar de la persona fallecida, en este caso el adulto mayor, recordar los tiempos bonitos, ¿verdad? Eh, Conversar con los colegas. Aquí muy importante es el equipo, porque ¿con quién más puede hablar el asistente de trato directo sobre el fallecimiento de un adulto mayor que con su equipo? No puede hablarlo mucho con su familia porque la familia del asistente de trato directo no conocía al adulto mayor, por ejemplo, y tampoco lo puede hablar con nadie más en el fondo, más que con el equipo. Por ende, se tiene que presentar instancias de conversación, de apertura emocional, en donde la persona pueda eh, botar esa carga, ¿verdad? Esas emociones y que viva un duelo de forma orientada también hacia ese dolor. También está la otra faceta de que, claro, como asistente de trato directo o como funcionario de una residencia de larga estadía, uno tiene que seguir trabajando. Entonces hay una orientación hacia la reestructuración. Uno tiene que seguir atendiendo a los demás, ¿verdad? Adultos mayores de la residencia, uno tiene que seguir haciendo un buen trabajo. Y es por esto que es necesario dar estos espacios para poder conversar del duelo, ¿verdad? Conversar de la pérdida, empatizar entre colegas y darse esa instancia de procesar un poco la pérdida, ¿ya? Más o menos eso es lo que vengo a proponer. Eh, Como funcionarios de establecimiento de larga estadía, nosotros muchas veces no nos vemos aislados de todos los procesos funerarios, ¿verdad? O los rituales que se hacen. Muchas veces la familia es la que, claro, asiste al velorio y al funeral, hacen un cierre un poquito más claro, pero ¿qué pasa con el que trabaja como cuidador en un establecimiento? Muchas veces queda en una especie de limbo, ¿verdad? Y en esta situación entonces se dispone a trabajar normalmente y a bloquear estas emociones, lo que se produce en el fondo a largo plazo, un agotamiento emocional, un enfriamiento afectivo y sensaciones de malestar. Esto va muy ligado entonces a lo que es hábitos de autocuidado para el asistente de trato directo, para el cuidador formal, cómo trabajar en un establecimiento de larga estadía y hacerlo de forma saludable, ¿verdad? Y el afrontamiento del duelo de forma saludable como herramienta es parte fundamental entonces para prevenir el agotamiento emocional o el desgaste personal que genera el trabajo constante con una población que está en su última etapa. ¿Ya? Esto más o menos es bien resumido lo que le acabo de comentar. Espero que les sirva. Quizás más adelante podría estar generando más material y también estoy abierto a consulta o dudas que tengan. Si quieren, pueden contactarse conmigo. Así que les agradezco mucho su atención. Espero que esto haya sido de su agrado. Cualquier cosa que ustedes quieran investigar, hay mucho material en internet. Así que sobre el duelo dual, existe mucho material. Sobre el duelo llevado en cuidadores formales, hay poquito, pero hay, por si están interesados y desean investigarlo un poco más. Muchas gracias entonces y espero verlos pronto.